Bueno, entonces estamos mirando lo importante de nosotros poder adherirnos al consejo de la palabra del Señor y poder comprender que lo que Dios nos está hablando, nos está diciendo, no es quizás apartándonos de poder querer nosotros hacer lo que nosotros queramos, sino es lo que nos conviene y que al fin y al cabo no va a ser un dolor de cabeza. Cada uno de nosotros miramos personas que están a nuestro alrededor, que tomaron estas decisiones e hicieron a su manera, y ve uno jóvenes destruidos, futuros destruidos, niñas embarazadas que no saben qué hacer, que aún son tan niñas que no tienen la madurez suficiente de cómo manejar esas consecuencias, que pierden la oportunidad de poder más adelante, ¿cierto? Realizarse como persona, un trabajo, una profesión, poder educarse, poder tener mejores oportunidades. Entonces, esas malas decisiones lo que hace es perder esas buenas oportunidades. A veces la gente se afana y dice, ay, pero es que todo el mundo lo hace. Sí, eso es normal que todo el mundo lo hace, pero los hijos de Dios no. Los cristianos no, porque los cristianos sabemos las consecuencias de lo que eso va a causar. Es fácil, por eso por eso para muchos les cuesta seguir los caminos de Dios, porque lo fácil es vivir en pecado, es vivir como el mundo anda, en las corrientes del mundo, y lo difícil es pues guardarnos, amén, para Dios, es guardarnos en santidad, en pureza, y hacer lo correcto, hacer lo correcto. Eso cuando uno siempre le da el consejo a los jóvenes, dicen, mire, en el mundo no busque ni va a encontrar a alguien que de verdad los quiere y los respete. En el mundo no va a encontrar una persona que los ame y los respete. En el mundo solamente va a encontrar personas que los van a usar, que los van a hacer fracasar, que los van a hacer apartar y perder la esperanza para sus vidas. Por eso siempre el consejo es buscar un hombre, una mujer que conozca a Dios también, una persona que sea temerosa de Dios, una persona que también conozca al igual que usted la palabra y sepan qué es lo que Dios está demandando y lo hagan porque sabe que es lo mejor, lo que más le conviene y cómo le va a ir de bien si tienen en cuenta el consejo del Señor. Pero eso ese versículo podríamos estar predicando ahí todo el rato, pero nos toca seguir, que hay mucho para hablar sobre ese versículo, porque ahí nos damos cuenta cómo es nuestra condición sin Dios. Ahí empieza uno a darse cuenta cuán lejos está uno de Dios, que la gente dice que conoce a Dios, pero es mentira, no lo conoce. Sabe que existe Dios, pero no lo honra, no lo conoce, no sabe nada. Realmente está despistado, está con una venda en los ojos, porque su realidad es totalmente diferente a la realidad de Dios. Y cada que uno empieza a conocer las cosas de Dios, uno empieza a caer en cuenta, ¿cierto? Empieza a decir, claro, por ahí también yo estaba fallando, por ahí también no, estaba yo más perdido. Y precisamente a eso es que el Señor nos está guiando, para que nosotros salgamos de esa oscuridad, de esas tinieblas en las que nos encontramos. Luego dice en Hebreos capítulo 10, verso 17, alguien que busque por allí, es un versículo muy bonito. Y alguien busque Miqueas capítulo 7, verso 18 y 19. Otro busque Jeremías 31, 34. Y otro busque Isaías 43. Pastor, Hebreos capítulo ¿qué? No le escuché. Hebreos capítulo ¿qué? Capítulo 10, verso 17. ¿Cuál es el otro? ¿Y cuál es el otro? A ver, les voy a dar así para que no se pierdan. Bueno, entonces les voy a asignar las citas porque todo así más fácil. Ya encontramos Hebreos. Listo, entonces ya está listo. Luego sigue Miqueas capítulo 7, hermana Ángela, verso 18 y 19. Luego, hermano Emel, Jeremías capítulo 31, verso 34. Amén. Está listo. Luego, el hermano José Hernández. Amén. Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Sí, señor. Entonces, voy a decirles la convicción para que luego los hermanos de pronto ahí si tienen algún aporte no lo pueden hacer. Dice que Dios nos perdona y nunca más se acuerda de nuestros pecados y transgresiones.
Ojo, esa es una convicción. Que Dios nos perdona y nunca más se acuerda de nuestros pecados. Listo. Entonces, Hebreos 10:17. Hágale. Yo, pastor, Sí, los hermanos allá que tienen Hebreos 10:17. añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Nunca Amén. más. ¿Sí ve? Entonces, hermanos, sintámonos privilegiados. Aquellos que hemos venido con Amén. tantas cargas, con tantos desórdenes, con tanto peso de pecado, de maldad, tantas cosas terribles que se pudo haber hecho. Venimos a Cristo y tenemos que sentirnos libres de ese peso, hermanos. Esa es una convicción. Así el mundo no nos perdone, así el mundo no nos las tase porque dice no se fue malo, hizo esto y era el peor, era el más gamín, el más borracho, el más adúltero, el más sinvergüenza, el problema del barrio. Así el mundo no lo acepte. Pero bíblicamente, hermano, quiero que tengamos esa convicción como Dios nos está regalando esa promesa y es sentir que el Señor ya nunca más se acuerda de nuestros pecados. Miremos Miqueas. ¿Miqueas qué, pastor? Capítulo 7, verso 18 y 19. 7, 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ah, vea. Tremendo, ¿no? Tremendo ese versículo. Para que nosotros, Amén. cierto, los que a veces, Hermoso. lo que a veces el diablo sigue acusándolos por ahí, haciéndolos sentir mal, haciéndolos sentir miserables, haciéndolos sentir que no son dignos de la salvación. Mire lo que el Señor habla allí en su palabra. ¿Cierto? Dice, ¿qué Dios como nuestro Dios? Dígame, ¿qué otro Dios hace eso? Que no lo hay, no existe. Humanamente el hombre, ¿cierto? El hombre tristemente dice que perdona, pero no olvida. ¿Sí ve? O sea, supuestamente perdona, pero no olvida. Es decir, que no perdona, porque el verdadero perdón radica en lo que la Biblia está diciendo, ¿cierto? En ese Dios que sepulta nuestras transgresiones y que las echa a lo profundo de la mar. ¿Sí ven? Entonces, si alguien quiere cargar con sus pecados que ya el Señor le perdonó, vaya y búsquelos. Vaya y búsquelos a ver si los encuentra. ¿Sí ve? Si nosotros nos damos cuenta, geográficamente sabemos que el monte Everest es el monte más alto, que tiene 8.800 y piola metros, y resulta que los científicos, los estudiosos dicen que hacia el fondo es mucho más profundo que hacia arriba, mejor dicho. Es decir, que el hombre, yo creo que en esta vida ni en la otra, hermano, va a llegar a la profundidad del mar. ¿Sí ve? Para que se dé cuenta la magnitud de la cobertura, del olvido que Dios le ha hecho a nuestros pecados. ¿Sí ve? A nuestras maldades. Es un versículo muy precioso que nos da confianza, nos da, ¿cierto? Cuando hay personas que no se sienten, no tienen ni confianza en sí mismos, tienen su estima muy por debajo, porque se sienten, ¿cierto? Se sienten sucios, se sienten mal, se sienten que su vida ha sido un desastre. Pero cuando uno viene a Cristo, volvemos a insistir, no podemos permitir que el enemigo siga haciendo que usted y yo carguemos con ese peso. No, somos nuevas criaturas. El Señor sepultó en lo profundo de la mar nuestros pecados y ya no hay nada que los pueda sacar de por allá. El siguiente, Jeremías capítulo 31, verso 34. Amén. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Bueno, el Señor sigue recalcando muchos versículos con lo mismo. Y cuando la palabra del Señor, aquí hemos aprendido que cuando la palabra del Señor se repite, es la afianzación
de lo que el Señor quiere que nosotros tengamos fielmente en el corazón. Cuando el Señor lo repite varias veces en la Biblia es para que es un tema que nosotros tenemos que recibirlo de esa manera, que es profundo y que el Señor nos lo quiere recalcar para que esté claro totalmente en nosotros. Que no haya duda, que no haya incredulidad, que no hayan pensamientos que nos invadan y no nos hagan sentir de esa manera. No, el Señor lo que quiere es hacer que con contundencia y con firmeza nosotros entendamos esta palabra de parte del Señor. Y terminamos con Isaías 43, 25. Amén. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Qué precioso verso, ¿cierto? El Señor borra nuestras rebeliones, nuestros pecados por amor de Él mismo, porque nosotros no hacemos mérito, no alcanzamos, ¿cierto? Nuestras maldades no alcanzan a hacer mérito para que el Señor las perdone por amor ¿cierto? Por ese amor hacia nosotros, sino es por amor a Él mismo, al Señor, por su propio amor, es que nosotros somos perdonados y nunca más el Señor se acuerda más de nuestros pecados. Luego el Señor está diciendo como una cuarta convicción, tenemos que entender que al oír la palabra, que es lo que estamos haciendo hoy, lo que hacemos cuando asistimos a los cultos, que al oír la palabra del Señor y creer en el Señor Jesucristo, porque esto se trata de creer en el Señor. Esto no se trata simplemente por emociones y tener un concepto vago de las cosas de Dios. No, creemos totalmente en el Señor Jesucristo porque hemos escuchado su palabra. Y al escuchar su palabra y al creer en el Señor Jesucristo, la Biblia nos dice que por esa razón, ¿cierto? Por esa determinación nuestra espiritual, la Biblia está diciendo que tenemos vida eterna. ¿Sí ven? Y dice, y no vendremos a condenación, pues hemos pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, verso 24. A ver quién, hermana Lidia. Está ahí como desocupada. Ya un momentico, pastor, eso estaba ocupadita, un momento. Sí, hermana Emel, Juan capítulo 5, verso 39 y 40. De cierto, José Hernández, Romanos 10, 17. Amén. Amén. Juan 5, 24. Bueno. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Qué tremendo, ¿no? Complementémoslo, manito, hoy que está cerquita, ahí que se me vino a la memoria Juan capítulo 3, verso 17. 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no para que el mundo sea salvo por él. Siga, mano. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, ahí está el complemento de ese versículo. Entonces, para que los hermanos entiendan, es algo que nosotros tenemos que tener claro. La condenación, la gente nos ha enseñado que la condenación es cuando nos morimos, que nos condenamos o que nos salvamos, ¿cierto? Que esa es como digamos, como hemos sido formados religiosamente. Pero esto va mucho más allá. El Señor está diciendo que no es simplemente cuando ya nos muramos. Dice que mientras estemos en esta tierra y no creamos en el Señor Jesucristo, no está diciendo que vamos a ser condenados. Dice que ya hemos sido condenados. Ya. ¿Sí ve? Una persona usted la ve, yo le explico a los hermanos, usted la ve que camina, que corre, que trabaja, que hace, pero para fines espirituales está condenado. Tremendo, ¿cierto? Está condenado. Entonces simplemente necesitas que se muere y ya culmina todo el tema porque ya estaba condenado. ¿Sí ve?
porque, ¿qué dice ahí? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea, no quiso creer en el Señor Jesucristo. Se le escuchó la palabra, se le habló, el Señor le visitó para salvación, pero esa persona decidió darle la espalda, decidió seguir su camino, decidió seguir sin Dios, decidió seguir su familia sin Dios, sin tener en cuenta a Dios. Entonces el Señor dice, ya ha sido condenado, ya ha sido condenado. Entonces, ¿qué nos está diciendo el verso que leímos en el capítulo 5, verso 24? Entonces está diciendo lo contrario, ¿cierto? Ahora se está refiriendo al que sí cree, se está refiriendo al que sí escuchó la palabra, al que sí hizo caso en obediencia a las cosas de Dios, dio un paso de obediencia, ¿cierto? Sin saber muchas cosas, sin profundizar mucho, simplemente abrió su corazón y le permitió al Señor ese lugar allí, le dio cabida en el corazón al Señor. Entonces, escuchó la palabra, creyó en su corazón y por esas dos cosas, sin darse cuenta, esa persona se abrió las puertas de los cielos. ¿Sí ven? Las puertas de los cielos están abiertas. Eso, como decíamos en el discipulado pasado, decíamos que no es que nosotros pensemos, digamos, no sé si cuando me muera voy al cielo. No, el cristiano sabe que estando aquí, aún como estamos en esta noche aquí, nosotros sabemos que tenemos la puerta abierta del cielo. Ahorita mismo, instantáneamente, si el Señor nos llevara a alguno de nosotros, vamos para el cielo. Esa es la seguridad. Porque dice, ¿cierto? ¿Qué está diciendo el versículo? Tenemos vida eterna, así como el otro está condenado, ¿cierto? Carga con la condenación encima, nosotros cargamos con la vida eterna encima por donde vayamos. ¿Sí? Vamos con vida eterna para donde vayamos, a donde usted esté, donde le toque estar, en el lugar que sea, usted va cargando con la bendición de la vida eterna sobre usted todo el tiempo. Y dice, y obviamente si está en vida eterna, entonces está diciendo, ya no vendremos a condenación, porque es cierto, hemos pasado de esos que están en condenación, dice, hemos pasado de esos que están muertos ya, hemos pasado de muerte a vida. ¿Sí ve? Pareciera que fuera un juego de palabras, pero en esencia es muy sencillo entender esa parte. Es así, espiritualmente, es un misterio para nosotros, pero nosotros le damos ese lugar especial en el corazón y lo entendemos así. ¿Sí ve? Por eso tenemos la seguridad, por eso vamos, ¿cierto? Riéndonos por la vida, podemos decirlo así, porque sabemos que el Señor está con nosotros, que las puertas de los cielos están abiertas todo el tiempo para nosotros, que hay una escalera, ¿cierto?, que nos permite subir al cielo cuando queramos. Está esa puerta abierta allí que nos permite ir con toda seguridad por la vida, estando tranquilos, confiados, creídos en el Señor. Hemos creído en lo que el Señor ha hecho en su palabra y por lo tanto nosotros estamos tomando la bendición para nuestras vidas. Entonces dejamos de ser muertos, de estar muertos en vida y pasamos a tener vida y vida en abundancia, como dice el Señor. ¿Sí ven? Como dice en capítulo 5, versos 39 y 40. Mándemelo usted que está ahí cerquita. Amén. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Sí, versículos que se explican solos, no necesitan ninguna explicación, ¿cierto? Amén. ¿Qué está diciendo el Señor? Que lo que estamos haciendo en esta noche no sirve para nada. No, el Señor está diciendo precisamente estamos cumpliendo lo que el Señor en su gran amor nos está demandando a nosotros. Dice, escudriñar las escrituras, es lo que estamos haciendo, escudriñando, estamos yendo más allá, no estamos leyendo solamente la Biblia, estamos escudriñándola, profundizándola, estudiándola, ¿cierto? Masticándola. Eso es lo que tenemos que hacer con la palabra para encontrar, como dice ahí, ¿cierto? Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece, ¿cierto? Que en ella tenéis la vida eterna. O sea, es a través de este conocimiento que se va fortaleciendo esa fe y nos vamos haciendo más creídos en esta salvación. No creídos en antipáticos, ¿no? Que tenemos una convicción de creyente, ¿sí? Que tenemos una convicción, ¿cierto? Un orgullo bueno, no un orgullo malo, sino ese orgullo de saber que somos salvos en el Señor, ¿cierto? Que somos los hijos de Dios, somos el pueblo de Dios. Si seguimos caminando en obediencia, somos los hijos del Señor
estamos bendecidos, sabemos que cada que estudiamos la palabra fortalecemos nuestra fe y mucho más nos acercamos a esa vida eterna. ¿Sí ve? Y entonces, como les decía en la anterior parte, si eso todo lo permite el Señor Jesucristo, si todo eso ha sido obra del Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no inclinar nuestro corazón hacia Cristo? ¿Cierto? Entonces, el que dice, como dice ahí el verso número 30, el verso 40, ¿cierto? Y no queréis venir a mí, ¿cierto? Para que tengáis vida. O sea, ¿qué más tiene que hacer el Señor para salvarnos? ¿Qué más tiene que inventarse el Señor para salvarnos? ¿Cierto? Y no queréis venir a mí, ¿cierto? No queréis venir a mí, les abrí la puerta, el Señor le está abriendo la puerta a cada uno de nosotros y dice, no queréis venir a mí, vengan a mí, ¿cierto? ¿Cierto? Sintamos ese agrado por las cosas de Dios, dice, no queréis venir a mí, vengan a mí, ¿cierto? Porque ahí es donde está la vida eterna. ¿Qué nos falta? Romanos 10, 17. Amén. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, mire que ahorita hablábamos que era escuchando la palabra y creyendo al Señor Jesucristo por esa palabra. Y entonces, ¿qué está diciendo ahora la palabra? Está diciendo que esa fe y ese creer viene precisamente por oír la palabra de Dios. ¿Sí ve? Si usted escucha otra cosa, si usted lee otra cosa diferente a la palabra, pues usted va a creer a lo que está leyendo y a lo que le están diciendo, pero no va a creer en Cristo. Solamente para poder creer en Cristo, la única manera para poder cambiar esa dirección es simplemente escuchando las cosas del Señor, escuchando la palabra. ¿Sí ve que cada que escuchamos la palabra vamos creciendo? Vamos mejorando, la palabra nos va confrontando, la palabra, lo que le decía en el primer discipulado, la palabra nos va limpiando, nos va purificando, nos va quitando, le decía a alguien, todos esos bichos de encima de uno, ¿cierto? Todos esos espíritus inmundos, toda esa opresión de la carne, ¿cierto? Todo ese antagonismo de la carne, del fruto de la carne, todo eso va desapareciendo en la medida que yo someto esta carne a la palabra. Inmediatamente empieza a ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Entonces lo que hace la palabra es suavizar y domarnos, doma nuestra carne, ¿cierto? Hace dócil nuestra carne, hace que sea una carne fácil de cargar, porque esta carne se hace pesada cuando no escucha la palabra, se pone dura, se pone tiesa. Entonces hay que ponerla en la olla express de la palabra para ablandarla. Y cuando un cristiano le permite, ¿cierto?, pasar allí por la palabra, entonces es un cristiano que vive la vida cristiana tranquilo, vive la vida cristiana sin presiones, vive la vida cristiana sin ninguna opresión del diablo, sin ningún pensamiento cautivo, vive en paz. Por eso nosotros tenemos que someter continuamente nuestra vida a la palabra del Señor, porque si no, esta carne nos sale grande, esta carne se nos arrebata. ¿Sí? Entonces toca someterla cada que esté ahí por ahí como poniéndose por ahí alzadita, toca someterla a la palabra del Señor para que no haga lo que quiera. Entonces, digamos, usted se da cuenta que, digamos, no todos los días tenemos la oportunidad de estudiar la palabra así. Y vaya a ver, pasa un día, pasan 2 días y a ver cómo empieza usted a sentirse sin la palabra. Empieza otra vez a querer irse para el mundo, empieza a querer, ¿cierto?, sentir otra vez como esas sensaciones del mundo y empieza como a contaminarse. Y si no recibe la dosis de la palabra, hermano, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó como cristiano, porque el mundo vuelve, ¿cierto? Lo envuelve otra vez, lo distrae otra vez, lo hace descuidar de la vida espiritual y cuando se da cuenta otra vez está como al principio. Está seco, lejos de Dios, totalmente, hermano, como muerto, inerte, lo pellizcan y no se sacude. Totalmente muerto, hermano, otra vez en las cosas del mundo. Por eso el cristiano así lleve 1000 años en el evangelio, si no se mete con la palabra, si no la estudia, si no se llena de la palabra, ese cristiano no va para ningún Pereira, ¿no? Esa es la realidad. No va a ir para el cielo. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta estas convicciones que nos tienen que a nosotros empezar a crear nuestro carácter cristiano. Yo siempre les hablo a la iglesia el cristiano es un cristiano disciplinado con las cosas de Dios. Si no hay disciplina en las cosas de Dios, el cristiano no marcha, no avanza. El cristiano tiene que ser disciplinado, así como es disciplinado
cuando va a estudiar que se levanta juicioso, ¿cierto? Se alista, se baña, se organiza, desayuna y se va juicioso a estudiar, lo mismo el que trabaja, ¿cierto? Que con disciplina, con rigor, sabe que tiene que levantarse, ir a trabajar. Así mismo también la vida cristiana tiene que ser así. Si el cristiano no es disciplinado y sabe que diariamente tiene que orar, que tiene que leer la Biblia, que tiene que darse estas oportunidades y estos programas, hay que darse estas oportunidades. Si no lo hace de esa manera, yo siempre le he dicho a los hermanos, yo empiezo a sentir esos cristianos en peligro y en riesgo. No, como cristiano tiene que todo el tiempo someter esta carne, si no esta carne le queda grande a uno. Si esta carne no la sujetamos, difícilmente. Bueno, ya para cerrar, quinta convicción. Dice que al recibir a Cristo y nacer de nuevo, somos una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Amén. Entonces, ese versículo ya lo hemos trabajado, 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Recordémoslo, hermano Emel. Hermana Ángela, Gálatas 5, 9. Hermano José, 1 Corintios capítulo 13, verso 1. Hermana Lidia, Efesios capítulo 4, verso 22. Hermana Michelle, San Juan capítulo 8, verso 44. A ver. Amén. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Dice así. No, primera, segunda de Corintios, segunda. Señor, 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Sí, usted lo conoce. Uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. A ver, hermano, explíquenos ahí, hermano. Amén. Aprovechémoslo. Claramente, como la palabra nos está diciendo aquí, el apóstol Pablo explicándole a la iglesia en los Corintios, Dios también nos permite explicarle hoy a ustedes, hermanos, los que ahorita están empezando, de modo que si alguno está en Cristo, cuando nueva criatura es, amén. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros que hemos recibido a Cristo antes, vivíamos una vida de pecado, amén. Ahora, luego de haber recibido a Cristo en nuestros corazones, pasamos a ser nuevas criaturas. Somos nuevos, en una renovación espiritual. Amén. Las cosas viejas, las cosas que antes hacíamos quedaron atrás. Amén, porque al venir a los pies de Cristo nosotros fuimos perdonados, como hablábamos hace un momento, como nos hablaba el pastor hace un momento, fuimos perdonados y todas esas cosas que antes hicimos quedaron atrás. Ahora empezamos a vivir una nueva vida para Cristo. Exacto. Entonces, ¿quién siente en su corazón que está en una nueva vida en Cristo? A ver, alce la mano, a ver. Allá los de Puerto Boyacá, ¿ustedes sienten que están en una nueva vida en Cristo o siguen con la misma vida pasada? Si tienen una nueva vida en Cristo, a ver, alce esa mano allá, a ver, que yo los vea. Con convicción, hermano. Eso. Eso, dale, hermano Víctor, allí también. Bueno, una bendición. Amén. Vamos en una nueva vida en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Acuérdense que el Evangelio no es religión. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Somos nuevas personas, somos nuevas criaturas. Amén. Amén. Entonces empiece a vivir en esa nueva vida que Cristo le está dando. Gálatas 5:9. Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Poder de Dios. ¿Qué quiere decir? Pues para las mamás que cocinamos, va a dar una receta. Para nosotros los reposteros, cuando uno le echa un poquito de levadura o sea, si sea pura agua, eso empieza a crecer y empieza como a hacer espuma y eso se va creciendo y la harina es igual. Y acá en este caso para nosotros el Señor nos está diciendo que si un poquito de pecado, un poquito de esto, media cervecita, medio reggaetón, medio cosas escondidas detrás de Dios, esas cosas
van a entrar en nuestra vida y eso va a hacer desastres en nuestra vida. O sea que un poquito de levadura nos va a hacer daño, entonces no hay que jugar con el pecado. Amén, totalmente. Entonces, eso quiere decir, como decimos así a plata blanca, o somos o no somos cristianos. Amén. ¿Sí ve? O vivimos para Cristo o no vivimos. Pero no podemos, hermano, estar en dos bandos. Porque por un poquitico nomás que usted se incline otra vez hacia el mundo, por un poquitico que usted le abra la puerta a las cosas del mundo, va a derribar y a destruir todo lo que ha edificado como cristiano. ¿Sí ve? Dice, un poquito. Algunos dicen, algunos se convierten en unas áreas, pero dejan otras por ahí escondidas, como si Dios no las conociera, como si Dios no se diera cuenta, como si Dios no conociera la intención de nuestro corazón. Y lo que estamos haciendo es perjudicarnos a nosotros mismos porque nos quedamos varados, nos quedamos allí, hermano, que no vamos a poder avanzar en la vida cristiana con esas ataduras que vamos dejando por allí. Entonces, tenemos que empezar a entender, bueno, más adelante lo vamos a mirar esa parte de la omnipresencia de Dios, para que sepamos que Dios está en todo lugar, que Dios nos mira, Dios conoce nuestro sentar, nuestro levantar, ¿cierto? Como el libro de los Salmos allí dice, Él conoce todo nuestro andar, Él conoce si usted es sincero, si no es sincero, si usted ha venido hoy a la reunión, pero antes de venir a la reunión estaba por ahí en malas andanzas, con malas amistades, haciendo cosas contrarias, viviendo otra vez, dándole lugar a la carne, quizás consumando algún pecado. De todo eso se da cuenta el Señor. Entonces, ¿qué es lo que está añadiendo a su vida? Lo que está añadiendo a su vida es una talanquera que no le va a permitir avanzar en los caminos del Señor. Por eso Dios está diciendo en su palabra un poquito de levadura. Entonces, si vamos a vivir para Dios, es para vivir para Dios. No vamos a vivir para Dios con entregas a medias, con corazones a medias, sino vamos a entregarle todo nuestro corazón al Señor. Vamos a entregarle toda nuestra vida, vamos a dejarlo todo, porque el versículo anterior dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces le entregamos todo, dejamos todo atrás y empezamos una verdadera nueva vida en Cristo. Yo no puedo decir que estoy en una nueva vida en Cristo y todavía le doy lugar a las groserías, a las malas palabras, ¿cierto? Las palabras groseras, maliciosas, de todo tipo y toda otra actitud desagradable. Usted no puede decir que está nueva vida en Cristo, está mintiendo. Entonces tenemos que abandonar todas esas conductas y esforzarnos y colocar nuestra voluntad al servicio del Señor para que el Señor la fortalezca y le permita poder llevar adelante ese plan, ese propósito de ser una nueva criatura para el Señor. Primera de Corintios capítulo 13, verso 1. ¿Capítulo 3 o 13, pastor? 13. Capítulo 13. Dice, ¿quién? ¿El hermano Emilio o yo? No, Diga, hermano José. Tranquilo. Pensé que era yo. Bueno. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Todos estos versículos lo que hacen es enriquecer la nueva criatura. Entonces está hablando, como dice Colosenses también, dice que en la medida que la fe va creciendo, el amor de muchos va abundando. O sea, hay dos cosas que suceden, digamos, al lado. Nuestra fe va creciendo a la medida que vamos escuchando las cosas de Dios, pero empieza a establecerse un nuevo carácter, un nuevo estilo de vida. Y ese estilo de vida está centrado siempre bajo el auspicio de esa cualidad que se llama amor. ¿Sí ve? Y cuando usted sigue leyendo ese capítulo, entiende qué es el amor. Y ese amor no es solamente para soportar la esposa, para soportar el esposo, ¿cierto? Para resistir, que todo lo puede. No, es para todas las áreas de la vida. Para la familia, para el esposo, la esposa, para los padres, para los amigos, para los compañeros, para los hermanos en la iglesia. Todo tiene que estar auspiciado en el amor. Si no hay amor, dice que eso es, mejor dicho, perdido la vida cristiana. Usted lleva la vida cristiana a los totazos, a los golpes. Porque para los no hay enemigos. amor, señora. Para los enemigos, pastor.
Entonces, cuando no hay ese verdadero amor, ese amor dice que todo lo puedes. O sea, damos amor, pero somos capaces. El amor nos permite también resistir las heridas, nos permite resistir los ataques, nos permite resistir las cosas malas que vienen también a nosotros. No solamente que nosotros damos amor manifestando unas buenas actitudes hacia otra persona, de fidelidad, de bondad, de misericordia, sino que también ese amor nos permite aceptar y resistir las cosas contrarias que vienen también hacia nosotros. En eso está basado en eso está basado el Evangelio. Usted sabe que el Padre manifestó su grande amor a través de Jesucristo. Jesucristo también dio testimonio del amor. Dice, cuando vio a las personas, las miró, dice que se compadeció de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. O sea, eso es amor. Y cuando nosotros como cristianos no tenemos ese tipo de amor, cuando no miramos así, no miramos como con la mano siempre en el corazón, así nos cueste, así nos paguen mal, así no recibamos la recompensa, ni la gratitud, ni el agradecimiento, no interesa nada de esas cosas. Simplemente nos basamos en el fundamento que Dios nos está dando de mantener nuestro amor, de seguir manteniendo ese amor, porque si no lo hacemos, entonces, ¿qué dice? Que es como címbalo que retiñe. Imagínense un cristiano sin amor. Un cristiano que no se conduce bajo la esencia del amor. Imagínense lo feo que se ve ese testimonio. Dice, yo soy cristiano. ¡Uf! Suena feo. Sí, címbalo que retiñe. Sí, ¿cierto? No lo logra uno. Uy, ¿esto qué es? ¿Cierto? No logra uno como decir, bueno, este dice una cosa y hace otra cosa. Como que no logra uno ubicar, bueno, ¿cuál es el evangelio de este? ¿Cierto? Porque está basado precisamente en esa premisa del amor, de tener paciencia, de tener misericordia, de perdonar, todas estas virtudes tan bonitas que forma el verdadero cristiano. En eso estamos trabajando, no es que eso aparece de la noche a la mañana. Simplemente eso va naciendo en la medida que nosotros entendemos o más bien nos dejamos tratar y moldear por el Señor, todo eso se va formando. Todo eso Dios lo va haciendo más fuerte en la vida de nosotros y ahí es donde nos vamos dando cuenta que no somos como mucha gente dice, es que tan bobo, que mire lo que le hacen y mire, no dice nada, no hace nada, no se defiende, no pelea, no alega, parece que fuera bobo, mire todo lo que le hacen y no... Nada, no, ese no es tan bobo. Por el contrario, ese es muy sabio e inteligente porque sabe que está basando su cristianismo en el amor y que luego el Señor le va a dar la recompensa de todo eso. Dios le va a dar la bendición. Entonces no seamos címbalos que retiñen. Ni qué más que lo que dice ahí. Metal que resuena. Metal que resuena, imagínense. Sabe que eso es terrible. Lo peor es escuchar, ¿cierto? Es oír a alguien que no toca bien un instrumento. ¿Sí o no? Amén. Lo toca desordenadamente, pero cuando lo toca agradablemente, por ejemplo, un piano que lo sepan tocar, hermano, eso es una melodía dulce, hermano, eso es una cosa preciosa. Esos días me estaba escuchando unos recitales de ese hombre, Richard Clayderman. No, eso es impresionante. Esa gente, hermanos, como si fueran extraterrestres para tocar eso. Y eso es una cosa muy bonita. Pero imagínense, la Biblia está diciendo que si lo hacen de otra manera, el evangelio se vive de otra manera, es así. Imagínense, algo fastidioso, algo ruidoso, algo que molesta, que cansa. Ese es evangelio sin amor. Bueno, se nos va a cerrar la reunión. Voy a terminar ahí y abrimos otra vez y cerramos ya